Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. En esta oportunidad, amigos, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior, específicamente de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ok, gracias por estar aquí en mi canal. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, ya que de esa forma pues me estás apoyando mucho y aparte no te perderás los contenidos que aquí estemos subiendo a nuestro humilde canal. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de este tema entonces, que es un tema muy importante, ¿verdad? En el mundo de la física y también de las ecuaciones diferenciales. Pero ahorita lo vamos a aplicar un poquito más dedicado a las ecuaciones diferenciales, que es nuestra clase que estamos viendo ahorita. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar de un sistema resorte-masa, ¿verdad? En el cual, pues, como es evidente, ¿verdad? En el, en el monitor, ¿verdad? Tenemos un resorte y luego al resorte se le va a aplicar, ¿verdad? O se le va a unir una masa. Y luego, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando ya el sistema entra en movimiento? A ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Vamos a ver entonces, vamos a analizar cada una de las situaciones en el escenario y vamos a ver cómo vamos a generar una ecuación diferencial que va, digamos, a permitir el estudio de este fenómeno o este, digamos, tema en física que se llama movimiento libre no amortiguado. ¿Por qué? Porque la masa no está en ningún momento, ¿verdad? Introducida pues en un material viscoso, en un líquido, en un fluido. Entonces, por lo tanto, no hay una fuerza, ¿verdad?, que contrarreste su movimiento. Por esa razón se llama movimiento libre no amortiguado. Bien, ¿qué cosas debemos de pues, saber aquí de física? Tenemos que saber algunas cosas elementales antes de pasar, ¿verdad?, al desarrollo de algún ejemplo o ejercicio. Debemos primeramente estar claros en algunos tópicos, ¿verdad?, de física que nos van a permitir a nosotros desenvolvernos de una manera correcta en la interpretación de ciertas cosas. Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Voy a hacer esto un poquito para acá, chicos, y vamos a desplazarnos un poquito hacia la derecha para comenzar a explicar algunas cosas acá. Bien, cosas que necesitamos saber, ¿sí? Pues con urgencia para meternos en este tema, puedes manejar física general, ¿ya? Ya que la física general, pues va a ser uno de mis aliados para poder entender algunas cosas aquí en el, digamos, pues, en el problema que tenemos que resolver, que ese es este, ¿verdad? Fenómeno. Entonces, vamos a comenzar hablando de primero cosas tan elementales como la gravedad, ¿verdad? La gravedad es, digamos, un campo que ejerce, pues, todo aquello, ¿verdad? Que tiene una masa gigantesca sobre masas más pequeñas. Por ejemplo, ¿verdad? La masa de la Tierra, pues, ejerce en cierta forma, ¿verdad? Una atracción de las personas debido a que, pues, ella contiene, ¿verdad? Ella contiene, pues, una masa superior a la de la persona. Por lo tanto, ¿verdad? Esta masa que voy a escribir acá en mayúscula, vamos a representarlo con una M mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gravedad, ¿verdad? Impuesta pues, por esta masa, ¿verdad? Impide que las personas, por ejemplo, puedan saltar libremente hacia arriba, ¿verdad? Una persona puede hacer un salto, pero al mismo tiempo o segundos después la persona vuelve a descender debido a que pues la gravedad que está ejerciendo, ¿verdad? El planeta no le impide, o le impide, mejor dicho, que ésta vaya hacia arriba con toda libertad. Entonces, ¿verdad? La gravedad juega un papel importante pues, en física. Entonces, la gravedad tendría un valor, ¿verdad?, de aproximadamente 9,8 metros por segundos al cuadrado. Bueno, aquí me quedé con el lápiz negro. Vamos a cambiarlo. La gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundos al cuadrado. Ok, hay que estar claros acá en una situación que nosotros, ¿verdad? En nuestros ejercicios podríamos llegar a tener dos sistemas,
de unidades, el sistema internacional y el sistema americano. Entonces, en el sistema internacional tenemos unidades de metros, ¿verdad? Kilómetros, centímetros. Sin embargo, ¿verdad? En el sistema americano, la gravedad va a tener un valor, el más utilizado es 32 pies, fíjense, por segundos al cuadrado, ¿verdad? Por segundos al cuadrado. Entonces, ahí lo tenemos. También es importante entender acá que el resorte como tal, este resorte que vemos acá, muchachos, este resorte, ¿verdad? Este resorte que vemos acá tiene ciertas características y una de ellas es la constante de resorte. ¿Ya? Todo resorte tendrá unidad de newtons, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Tiene unidades de newtons sobre metros. Newtons sobre metros. En el sistema inglés, la constante de resorte, K, tiene unidades de libras por pie, ¿verdad? Miren cómo cambian, ¿verdad? Las unidades de un sistema a otro. ¿Ok? ¿Qué más podemos considerar? Bueno, la masa también, ¿verdad? La masa se representa con una M, masa. En el sistema internacional tiene unidades de kilogramos o gramos, usted le quiera llamar, ¿verdad? Y en el sistema inglés, ¿verdad? La masa tiene unidades de slugs. Así se le llama la unidad que se maneja en el sistema inglés. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya ciertos parámetros que debemos de ir respetando nosotros para irnos familiarizando un poquito con esto. Una clase de física así un poquito rápida. ¿Qué más? Bueno, también debemos de considerar que en física la fuerza, ¿verdad? Fuerza de gravedad está dada por la masa de un objeto multiplicado por la gravedad, ¿verdad? Entonces acá las unidades de la fuerza, ¿verdad? En el sistema internacional son los newtons, ¿verdad? Mientras que en el sistema americano podrían ser libras. Entonces acá mucho cuidado. Un newtons, ¿verdad? Podemos ver las unidades acá un poquito ya así con detenimiento. Un newtons, fíjense que para que se generen newtons, ¿qué debe de ocurrir? Debe de haber multiplicado kilogramos, que es la masa, por la gravedad, por metros, por segundos al cuadrado. Entonces, un newton, chicos, de aquí se deriva que un newton es un kilogramo, ¿verdad? Por metros sobre segundos al cuadrado. Cuando usted vea estas tres cantidades, perdón acá, cuando usted vea estas tres cantidades, ¿verdad? Que están juntas, usted puede cambiarlo perfectamente por newtons. Entonces, ahí está. Que es la unidad que se le da en honor a Isaac Newton, ¿verdad? Casi nadie. Bueno, ¿qué más vamos a considerar? Vamos a considerar otros detallitos acá, otros detalles importantes que debemos de manejar. Esto es con respecto, digamos, a las unidades de las cantidades que podemos llegar a encontrar en nuestros ejercicios. Ahora, importante acá es decirle lo siguiente. Tratar de evitar tener una mezcla de unidades. Es decir, si la masa está en kilogramos, un ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo que voy a colocar acá. Si nuestra masa, jóvenes, va a estar en kilogramos y quiero calcular fuerza, entonces yo debo de pasar todo al sistema internacional. No voy a multiplicar acá por 32, ¿verdad? Pies o libras por pie, o pies, perdón, por segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta aceleración está en el sistema inglés o americano. Y kilogramos es del sistema internacional. Por lo tanto, no debo de mezclar las unidades. O todo está en el sistema internacional o todo está en el sistema inglés o americano, como usted le quiera llamar. Entonces ahí, chicos, sugiero pues que tengan esas precauciones cuando estén analizando estos ejercicios que son muy, digamos, son errores que suelen cometer los alumnos cuando recién comenzamos a estudiar estos temas de física. Así que un poquito de cuidado y de precaución ahí. Bueno, ¿qué más vamos a mencionarles?
Bueno, vamos a mencionarle otras características acá. Otras cosas importantes que debe saber usted. Mire, ¿ve? Vamos a hablar de velocidad. Hablemos de velocidad. La velocidad en física también suele representarse mediante, ¿verdad? Mediante derivadas. Decimos en física que la derivada es la posición, es la derivada, perdón, de la posición respecto del tiempo. Decimos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Eso implica que yo debo de derivar a la posición dos veces, ¿ya? Dado que la derivada, dado que la velocidad es la derivada de la posición, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que la velocidad, yo puedo separar aquí un poquito, pues, podemos jugar acá. Si esta es la velocidad, fíjese la velocidad, ¿verdad? Bueno, para no volver a modificar la ecuación, la vamos a copiar. La puedo pegar por aquí en alguna parte. Y acá donde está velocidad, simplemente voy a reemplazar pues su equivalente. Su equivalente es la derivada de x con respecto al tiempo. Mire, derivada de x respecto al tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, al hacerlo, ocurre que tengo la segunda derivada de x respecto del tiempo al cuadrado. Entonces, ¿verdad? La aceleración tiene dos alternativas. O bien es la primera derivada de la velocidad o es la segunda derivada de la posición. Ahí hay que estar un poquito atentos con el asunto de estos detalles. ¿Qué más podemos considerar acá? Bueno, otro detalle importante y que no está de más decirlo es que, ¿verdad? En física ya vimos que fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad, ¿verdad? También puede darse el caso de que, bueno, no es que se dé el caso, es mejor dicho una definición de física que la, la fuerza, ¿verdad? La fuerza está dada por la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Esta sería la segunda ley de Newton, chicos. Segunda ley de Newton, ¿verdad? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y ahí ya puedo yo ir jugando con esto. También vamos a decir que la fuerza, como ya sabemos que la aceleración, ¿verdad? Está en términos de derivadas. Allá arriba lo vimos, acá mira. La aceleración está en términos de derivadas. Yo puedo colocar acá que esto es la segunda derivada de x respecto del tiempo al cuadrado. Y observa lo que hemos encontrado. Hemos encontrado pues algo interesante. Ahí, ¿verdad? Ya lo tenemos listo. ¿Qué más podemos entonces considerar nosotros acá? Bueno, hay muchas cosas más que vamos a ir considerando poco a poco aquí en nuestra introducción al tema que vamos a tocar. Fíjate todo lo que tenemos que manejar o saber previo a meternos al temita este de movimiento libre amortiguado que ya vamos a ver. Bueno, no amortiguado, movimiento libre no amortiguado. Ya lo explicamos por qué es no amortiguado. Así que son cosas que debemos de manejar. Una última cosa que vamos a explicarte antes de ir pues, al estudio es el siguiente, chicos. Fíjense, vamos a hablar de algo tan importante que se llama equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Bueno, si hablamos de las fuerzas específicas, chicos, ¿verdad? Vamos a entrar en detallitos acá, unos detallitos. Vamos a hacer un dibujito más o menos ahí. Y acá vamos a dibujar, digamos, una masa. Vamos a suponer que esta es la masa que queremos analizar. La masa experimenta, ¿verdad? En este caso, observen que la masa, ¿verdad? Hablando de nuestro sistema, tengo por acá, ok. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo por acá, vamos a traerlo, no se preocupen, ahorita lo hago más pequeño, solamente es para ilustrarles algunas cosas. Ok, para que entiendan esto del equilibrio, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencillo, mira.
Quiero que te fijes que la masa, ¿verdad? Está unida por acá y está unida por ahí. Entonces la masa está experimentando dos fuerzas. La masa, pues por su lado, al estar atada al resorte, ¿verdad? El resorte impide que la masa se vaya hacia abajo. Por lo tanto, la masa está ejerciendo una fuerza hacia arriba, mi amigo. El resorte, ¿verdad? Perdón, está ejerciendo una fuerza hacia arriba, impidiendo que la masa se vaya hacia abajo, ¿ok? Entonces, fíjate, la fuerza de resorte, digamos que apunta hacia arriba porque impide que, ¿verdad? La masa se vaya hacia abajo. Entonces vamos a escribir acá fuerza de resorte. ¿Y qué pasa con la gravedad? Pues la gravedad por su lado, ¿verdad? Intenta llevarse a la masa en esa dirección, hacia abajo. Entonces, en ese sentido, tengo que escribirle acá que tendría yo fuerza de gravedad. Para que el equilibrio exista, es decir, para que la masa esté, pues, como quien dice, quietecita en su lugar, muchachos. Vamos a ver acá, denme un segundo. Estoy buscando un lápiz negro. Vamos a colocar este. Ok, para que la masa esté quietecita ahí, ¿verdad? Y no se me vaya a estar moviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa masa yo no quiero que se mueva. Entonces, quiere decir que tanto la fuerza que va hacia arriba como la que va hacia abajo tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la sumatoria de fuerzas en Y, porque las fuerzas son verticales, debe ser igual a 0. ¿Ya? Para que haya equilibrio, no debe haber ni fuerza ni hacia arriba ni hacia abajo. Toda la sumatoria de fuerzas me tienen que dar 0. O sea, si me da 0 newton, significa de que el objeto va a estar en reposo, no se va a mover. Ok, ¿y cómo garantizo eso entonces? Bueno, entonces en física lo que decimos es que las fuerzas que van en el eje Y positivo, porque ahí yo debo, fíjate, de colocar, chicos, debo de colocar un sistema de referencia para X y para Y, ¿verdad? Más o menos, sí, de esa forma. Aquí estarían las X y por aquí estaría Y. Entonces la fuerza de resorte va hacia arriba y la fuerza de gravedad va hacia abajo. Entonces, con eso, ¿verdad? Yo puedo escribir acá un par de ecuaciones o una ecuación, ¿verdad? Respetando eso. Fuerza de resorte que va hacia arriba, por esa razón es positiva, y la fuerza de gravedad va hacia abajo, en este caso negativa, y tendríamos lo siguiente igual a 0. ¿Qué ocurrió? Ok, que la fuerza de resorte debe ser igual a la fuerza de gravedad. Y mira, aquí se cumple el equilibrio. Tanto la fuerza de resorte que va hacia arriba como la fuerza de gravedad que va hacia abajo deben ser iguales. Deben de mantener su magnitud para que la masa no se mueva hacia ningún lado. Bueno, entonces ahí más o menos, ¿verdad? Una pequeña introducción de cosas que debemos manejar previas a enfrentarnos a un sistema como el que estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Este sistemita. Y yo sugiero pues que pues, estén muy atentos a este, digamos, pequeño repaso que hemos dado porque nos va a servir mucho para entender bien lo que el libro nos va a ir explicando, ¿verdad? Pues, en cada uno de los conceptos que él nos va a entregar. Así que, pues con esto, yo creo que ya podemos ir avanzando un poco y ya podemos comenzar a analizar nuestro sistema. Entonces vamos a ir, pues, vamos a ir por acá. Bueno, dice acá, modelos lineales, problemas con valores iniciales. Bueno, en esta sección dice se van a considerar varios sistemas dinámicos lineales en los que cada modelo matemático es una ecuación diferencial de segundo orden. Ok, ahí ya me lo están diciendo, ¿verdad? Mira, de segundo orden la ecuación con coeficientes constantes. Ya de estas ecuaciones ya hemos nosotros resuelto muchas. Así que con condiciones iniciales especificadas en un tiempo que tomaremos, ¿verdad? En un tiempo que tomaremos como t igual a 0. Ok, las condiciones iniciales se van a dar en t igual a 0. Así que por esa razón, tú ya puedes observar que aquí las condiciones iniciales están evaluadas en 0. Mira. Y pues ahí están las dos condiciones iniciales, ¿verdad? Que vamos a tener que manejar acá.
Ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Ok, luego aparece la ecuación diferencial, ¿verdad? De coeficientes constantes, pues similares a las que ya hemos resuelto en pues, semanas anteriores o en temas anteriores, ¿verdad? Y ella es una ecuación no homogénea. Y aquí ya la aplicación sería, recuerde que la función g, esa función g que ven del otro lado, ¿verdad? Es la entrada, función de conducción o función forzada del sistema. Una solución y de t, o sea, la solución de la ecuación diferencial en un intervalo i que contiene al tiempo t igual a 0, que satisface las condiciones iniciales, se llama salida o respuesta del sistema. Ok. Con la ecuación diferencial y con su solución, una vez que encuentre la solución, recuerden que va a depender de t. Y al depender de t, yo puedo darle valores a la función para ver qué comportamiento puedo llegar a tener, ¿verdad? Pues, del fenómeno que estemos analizando. En este caso, un sistema masa-resorte. Continuando entonces, encontramos lo siguiente. Y aquí pues ya comienzan los conceptos, ¿verdad? Una continuación de los conceptos que ya les he más o menos adelantado por ahí hace un par de minutitos atrás. Dice de la siguiente forma. Ok, la ley de Hooke. La ley de Hooke es, digamos, la ley que indica que la fuerza en un resorte está dado por Ks. Ok, el libro utiliza S para distancias, pero también ustedes lo pueden escribir como fuerza de resorte. No es otra cosa más que lo que acabamos de ver, la constante de resorte multiplicado por X, donde X es la distancia que, vamos a escribir acá, X es la distancia que el resorte o bien se estira o bien se comprime. Entonces ahí pueden haber dos posibles situaciones. Podemos tener elongación o compresión del resorte. Entonces va a depender de cuál de los dos casos tengamos. ¿Ok? Bueno, la ley de Hooke me dice eso entonces, donde K es una constante de proporcionalidad llamada constante de resorte, ¿verdad? Me dicen ahí. Entonces, importante, ¿verdad? Entender estos conceptos, jóvenes, porque de esta forma ustedes van a ir entendiendo todo lo que aquí vayamos dándoles. El resorte se caracteriza en esencia por el número K. Es decir, entre mejor sea el número K, mejor será nuestro resorte. Y luego pues ponen ponen ejemplos en el libro. Ya nos ponen una masa que pesa 10 libras, hace que un resorte se elongue medio pie. Entonces digamos aquí que la constante de resorte ya la podemos calcular con pues, la fórmula, ¿verdad? Que sería 10 igual a K igual a un medio, ¿ok? Fíjense que aquí dice 10 libras. 10 libras es fuerza, chicos. Entonces, por esa razón les mencionaba yo en la diapositiva anterior, en la explicación que les di, que en el sistema inglés, ¿verdad? La fuerza está medida en libras. En el sistema internacional en newtons. Entonces, aquí lo único que hicieron fue, ¿verdad? Lo único que hicieron fue esto. 10 igual a, ¿verdad? 10 igual ¿a quién? A la constante K por la distancia X. Ok, esta es la fuerza, ¿verdad? Fuerza de resorte es la que ya me dan. Me dicen que es K por X. Esta es la ecuación, ¿verdad? 10 libras, ponemos las unidades. K, que es lo que ando buscando, y el desplazamiento que fue de medio pie. Entonces pongo acá medio pie, ¿verdad? Cuidado con las unidades acá y cuidado cómo las va a manipular. 10 libras entre, fíjense, por un medio. Este 2 estaba dividiendo, pasó a multiplicar, ¿verdad? Pero los pies están multiplicando, pasan a dividir. Por lo tanto, aquí me quedan los pies abajo, valga la redundancia. Y, ¿verdad? Acá me quedaría el 2 multiplicando. Entonces, acá tendríamos que la constante de resorte es 10 por 2, 10 por 2. K igual a 20 libras por pies. ¿Ok? Que es lo que el libro obtiene ahí, ¿verdad? En el parrafito. Ok, chicos, entonces ya desde acá pueden ir viendo que podemos tener pues, un poquito de problemas si, ¿verdad? Yo no me preparo bien y si no ¿verdad? Estoy muy atento con esto, podría yo de repente tener algún problemita en algún cálculo. Así que yo sugiero que estén bien atentos a lo que vamos a ir dando por acá. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Veamos a ver. Veamos por acá. Dice, miren, acá inicialmente el resorte, muchachos,
él está colocado en un soporte acá arriba, ¿verdad? En un soporte, él está ahí colocado en una losa, ¿ya? El resorte no está estirado ni comprimido, él está descansando, no tiene ningún, digamos, elemento que lo moleste, hasta que alguien viene y le pone una masa, ¿ok? Le pone una masa, observen, le pone una masa por acá, y el resorte pues dejó de estar en su posición natural, que era esta, posición natural, a una posición donde cuando se le coloca la masa, él va a llegar un momento donde se estabiliza y él ya se desplazó una cantidad S. Entonces aquí mucho cuidado con lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Él se desplazó una cantidad por acá, S, miren. Entonces con eso, ¿verdad? Hay que tener un poquito de cuidado porque eh, hay ciertas confusiones a veces. Esta posición donde el resorte únicamente se le conectó la masa y se desplazó una cantidad S se llama posición de equilibrio. ¿Ok? Posición de equilibrio. Justamente ahí, ¿verdad? Se cumple la ecuación mg menos K por S. Dice ahí la teoría, ¿verdad? Entonces ahí cuidado. Cuidado con esto, ¿verdad? Con estas ecuaciones que van a ir saliendo por acá, chicos. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Pues veamos. ¿Qué más podemos obtener? Una vez que el resorte está ya, digamos, colocado, pues en esa posición, vamos a borrar aquí, borremos cierta información que ya no necesitamos. Ok, a partir de la posición de equilibrio, que es esta línea de acá, ok, el resorte ahora se le va a dar movimiento y fíjense, ahora se va a llevar hasta la posición X por debajo de la posición S y por debajo de la posición de no estirado. O sea que en total, desde allá arriba hasta esa posición de ahí, ¿verdad? Esa cantidad, podríamos decir que vale S más X. Entonces ahora, fíjense que la posición total, ¿verdad? La posición total es S más X, si lo acotamos de esa forma. S más X hasta ahí y acá, ¿verdad? Sería S hasta esa partecita de ahí. Entonces, mucho cuidado acá. Recuerden que fuerza de resorte, muchachos. Recuerden que la fuerza de resorte, ¿verdad? Fuerza de resorte está dado por K por el desplazamiento. Voy a usar una D acá, de desplazamiento. Desplazamiento. Así que ahí es cuestión de fijarnos bien cuál es el desplazamiento que está, ¿verdad? Experimentando nuestro resortito para poder ahí de repente, ¿verdad? Tener el sistema claro, chicos. Claro acá. Bueno, entonces miren, también en física hay otro detalle que vale la pena aclarar acá, ¿verdad? Vale la pena aclarar. Ya vimos lo del equilibrio. Ok, voy a retroceder acá nuevamente a la diapositiva anterior porque les quiero también aclarar otra situación acá. Ok, con esto del equilibrio, para que no vaya a haber confusiones más adelantito. El equilibrio, fíjense acá, si tengo la masa estática, así como está, ¿verdad? Es decir, si el resorte no se mueve en esta posición, ¿verdad? Así como está. Entonces ocurre que, muchachos, si está quietecito el resorte, ¿verdad? Hay una fuerza que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. La gravedad siempre va a ir en esa posición. ¿Ok? Pero quiero que se fijen que más adelantito, en la figura B, en esta de acá, justamente en esa posición de ahí, muchachos, está ocurriendo algo, eh, como quien dice, contrario a lo que estamos diciendo en esta parte de acá. ¿Ok? Esto es importante dejarlo claro. ¿Por qué ahora la gravedad es positiva y por qué ahora la fuerza de resorte es negativa? Es muy sencillo. Porque cuando ya se le colocó una masa al resorte, entonces, ¿qué ocurre? La masa, ¿verdad? Tiende a partir de este punto desplazarse hacia abajo. Entonces, digamos que la masa se mueve en la dirección de la gravedad.
Y una vez que los objetos entran en movimiento, ¿verdad? O salen del reposo, ¿qué significa? Que vamos a tomar como positivas aquellas fuerzas que van en la dirección del movimiento y negativas a las que intentan detener al movimiento. Entonces, en este caso, la masa por gravedad es positiva menos la fuerza de resorte, que es K por S. ¿Ya? K por S intenta detener al resorte que va hacia abajo. Entonces, esto sería igual a 0. Serían esas dos y por esa razón se escribe de esa forma. Así que ahí yo espero que con esto les esté ayudando un poquito ahí, ¿verdad? A entender qué es lo que está ocurriendo. Bueno, volviendo entonces por acá, eso es lo que está pasando hasta ahí, ¿verdad? Por esa razón aquí se escribió la ecuación de esa forma. Y bueno, ya con esta información podemos ir. Y una vez ya estando claros entonces que el movimiento empieza desde esta posición, ¿verdad? Que es la posición de equilibrio para abajo. Aquí solamente fue un desplazamiento que sufrió el resorte cuando se le conectó la masa. Todavía no es movimiento. El movimiento empieza cuando una persona o alguien o una fuerza externa viene y va a decidir estirar aún más al resorte desde esta posición y lo va a soltar y la masa va a comenzar a oscilar de aquí para allá, de allá para acá y en ese sentido se estaría moviendo. Así que eso es lo que está ocurriendo físicamente ahí en la figurita que podemos pues mostrarles. Bien, ¿qué otras cosas tenemos entonces por acá? Bueno, luego aparece involucrada la segunda ley de Newton, ¿verdad? Ya en el escenario apareció la segunda ley de Newton y luego dice lo siguiente por acá. Después de que se una, dice, después de que se une una masa m a un resorte, esta alarga el resorte una cantidad s. Bueno, ya está, ¿verdad? Esa partecita de ahí. Luego dice, y logra una posición de equilibrio la cual su peso W se equilibra mediante la fuerza restauradora K por S. Ya lo hemos visto, ¿ok? Para que vayamos compaginando todo por acá y vayamos quedando claros. Recuerde que el peso se define mediante W igual a mg, dice por acá. Ok, ¿qué ocurre entonces? Ya sabemos que, ¿verdad? En física, fuerza de gravedad, muchachos, debe ser igual a masa por la gravedad. ¿Ya? Es esto mismo de acá. El peso, únicamente el peso, ¿verdad? Se define así como fuerza de gravedad o también se define como una W de weight. Entonces, ¿verdad? Peso es igual a fuerza por gravedad igual a mg. Lo que queremos decir es que la W y fuerza de gravedad es lo mismo. Así que ahí, o W, ¿verdad? Pues, de repente ahí, perdonen mi español. Ok, pero la idea es que entiendan un poquito por ahí. Bueno, ahí estamos, chicos. Hasta ahí creo que vamos bien. Donde la masa se mide en slugs, kilogramos o gramos. Bueno, ya les estuve también dialogando por ahí que podemos tener los sistemas, ¿verdad? Revueltos. Tenemos la gravedad, sistema inglés, sistema internacional, 9.8 metros por segundo. Esta de acá casi no se utiliza, así que esta pues yo la puedo tachar, pero no estaría de más que la tengan por ahí a mano para que no vayan a tener ningún problema. Como se indica en la figura 5.1.1b, la condición de equilibrio mg igual a ks es igual a mg menos ks. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Ya sabemos por qué quedó mg de primero y debe ser igual a 0. Si la masa se desplaza por una cantidad x de su posición de equilibrio, la fuerza restauradora del resorte ahora es esto de acá. Claro que sí. Fuerza de resorte total sería la constante de resorte más el desplazamiento total que por ahí les estaba indicando que es desde acá hasta acá, ¿verdad? Sería estas cotas, perdón, serían más o menos esta cota y esta sería la distancia que habría que considerar para el cálculo. ¿De quién? De la fuerza de resorte lo multiplicaríamos por K. Ahí está, que es lo que el libro está haciendo justamente en esa parte de ahí. Bueno, chicos, suponiendo que no hay fuerzas restauradoras que actúen sobre el sistema, ya no hay más fuerzas restauradoras más que la del resorte, y suponiendo que la masa vibra libre de otras fuerzas externas, no hay otras fuerzas externas, chicos, ¿verdad? Solamente se le dio un empujoncito, ¿verdad? O se llevó la masa a una posición X por debajo de su equilibrio, y ahora la masa se encuentra allá abajo, ¿ok? Me vengo a la siguiente diapositiva y encuentro lo siguiente, pues aquí lo que pasó, ¿verdad? Es que la segunda derivada respecto a X, o respecto al tiempo, perdón, de X respecto al tiempo, estaba igualada así, ¿verdad? Menos K por X.
Entonces lo que ocurrió acá fue que traen, ¿verdad? A este término para este lado, menos k por x. Y esto lo igualan a cero. Ahí está. Y luego acá, ¿verdad? Bueno, aquí falta la masa, ¿verdad? Falta la masa que tiene la derivada, porque recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración solo es esa parte que tiene la pequeña derivada por ahí. Entonces está la derivada con su masa multiplicándose. Entonces al mandar a dividir, ¿verdad? Por la cantidad m, aparece entonces que quitamos a esta señora de acá y la podemos colocar justo aquí. Entonces me va a quedar k sobre m. Y el libro define a k sobre m como omega al cuadrado. Esa w que se ven ahí como en letra carta se llama omega y se dice omega al cuadrado. Entonces, jóvenes, la ecuación diferencial que aparece ya de forma oficial es esta de acá. Esta es la ecuación diferencial de coeficientes constantes que yo debo de resolver. ¿Ok? El objetivo es saber cuánto vale omega al cuadrado. ¿Ya? Para eso lo vamos a ir a un ejemplo y lo vamos a explicar. Bueno, y solo un detalle más antes de ir, ¿verdad?, a la batalla final, ya con el ejemplo, para que ya quede todo, pues, enclarecido acá, sería lo siguiente. Se dice que la ecuación 2 describe el movimiento armónico simple, un movimiento libre no amortiguado. Ya esa ecuación es la que rige, pues, a dicho sistema. Dos condiciones iniciales obvias relacionadas con la ecuación 2, ¿verdad? Son x igual a x de 0 igual a x sub 0 y x' de 0 igual a x sub 1. ¿Qué significan la primera? Esto sí anótenlo por ahí, ¿verdad? Vamos a hacernos un poquito hacia arriba, un poquito hacia la izquierda, para no tapar nada. Esto sí anótenlo ahí porque vale la pena. X de 0 igual a x0, x sub 0, perdón, significa posición inicial. Posición inicial en t igual a 0. Mientras que la primera derivada, x' de 0, ¿verdad? Pero miren, es la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x o la derivada de x respecto al tiempo no es otra cosa más que la velocidad. Por eso al inicio lo explicamos, ¿verdad? Entonces la velocidad es la derivada de x respecto al tiempo. Entonces quiere decir que aquí será la velocidad que va a tener un valor x sub 1. Entonces aquí podemos llamarle velocidad inicial. Velocidad inicial en t igual a 0. Bueno, cosas a considerar. Las últimas dos cositas que vamos a considerar son las siguientes, chicos. Son las siguientes. Dice que si x sub 0 es mayor que 0, ¿verdad? X sub 1 será menor que 0. ¿Ya? La masa parte de un punto hacia abajo, ¿ok? El caso puede ser que la masa se desplace hacia abajo desde su punto de equilibrio o se desplace hacia arriba comprimiendo el resorte hacia arriba. Entonces, miren acá qué ocurre. Como se va a desplazar, digamos que esta es mi referencia, pues. Este es mi punto de referencia, chicos. Ese es mi punto de referencia. Donde ven esas líneas segmentadas, x igual a 0, ese es su punto de referencia, ¿verdad? Vamos a llamarle referencia. Ok, cuidado acá. Cuidado con lo que va a aprender acá. Miren, ¿eh? Cuando la masa se mueve hacia abajo, en la flecha roja que estoy señalando aquí, ¿verdad? Vamos a ver si me lo permite. Ok. Vamos a encender nuestro mouse. Ok, acá. Esta flecha indica que el movimiento es hacia abajo. Lo que implica, chicos, que la velocidad intenta, voy a dibujar la velocidad con otro color de flecha. Mire acá, ¿ve? Cuidado. La velocidad intenta llevarse al objeto en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, la velocidad es negativa. Cuidado con esos detalles. Cuidado con esos detalles, ¿verdad? ¿Y por qué es negativa? Porque va en contra de, digamos, la parte, es decir, todo movimiento que va hacia abajo, todo movimiento que va hacia abajo es positivo, porque así lo está definiendo el texto, ¿verdad? Dice que su sistema de referencia es ese de ahí, hacia abajo positivo y todo lo que va hacia arriba es negativo. Entonces ahora es al revés. Si la posición en el otro caso, en este caso de acá, en ese caso de ahí, fíjese ahora la posición
o el movimiento va hacia arriba, el movimiento es negativo, pero la velocidad se tiene que ir hacia abajo y por lo tanto la velocidad, ¿verdad? Tiene que ser positiva. Entonces ahí cuidado con los signos de esas condiciones iniciales cuando se las entreguen, ¿verdad? Entonces ahí mucho cuidado. Bueno, muchachos, y ya pues resolviendo la ecuación diferencial, ¿verdad? Ocurre que, lo que ocurre acá es que al resolver esta ecuación diferencial, pues muchachos, su solución sería esta ecuación que vemos por acá. Entonces, hay que anotar la solución porque este es el cascarón o la estructura que tiene la ecuación diferencial una vez que ya conozcamos quién es W, una vez conociendo quién es omega, sustituyo en la ecuación y el problema prácticamente ha finalizado. Bueno, entonces miren, voy a dejar el video hasta acá porque ya casi son 45 minutos, entonces vamos a cortarlo acá. En este video pues solamente voy a mostrar o ya te mostré los conceptos más o menos ahí que están sucediendo en este tema y en el otro video vamos a retomar un ejemplo para poderlo explicar con detalles y que el video no se haga tan extenso. Pues ya se hizo extenso, entonces no quiero que dure 1 hora y media. Sería muy exagerado el video. Entonces mejor lo voy a dejar hasta acá. Revisen bien este video, ¿verdad? Si algo no quedó claro, pues ahí me lo hacen saber y lo podemos analizar para que pues poderles aclarar en qué punto es que está la duda, ¿verdad? Entonces, en el otro video vamos a hacer el ejemplo y en videos posteriores un par de ejercicios de este tema de movimiento libre no amortiguado, perdón, movimiento libre no amortiguado, porque sí, no está amortiguado el objeto, en este caso la masa. Y ahí lo dice, ¿verdad? Ecuación diferencial de un movimiento libre no amortiguado. Bueno amigos, entonces, gracias por estar en este canal. Suscríbanse si no lo han hecho. Y bueno, a la espera entonces de la segunda parte de esta aplicación, que está muy interesante para que ustedes puedan comprender y aplicar un poquito las ecuaciones a sistemas físicos como el que tenemos en pantalla. Cuídense, Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Con permiso.